Hoy estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad y también el Día de los Padres. Y gracias a Dios, ustedes no se desviaron de la Iglesia por la Copa Mundial, porque hay una sola copa que te puede dar vida y esa es la copa de la sangre de Cristo. La Trinidad, esta es la idea más importante de la religión cristiana. Entonces, todas las fiestas del año culminan en la Trinidad. Por medio de la Pascua llegamos a la fiesta de la Trinidad. Y la manera más fácil de entender la Trinidad es que Dios es amor, simplemente. Y en la doctrina, la manera más común de expresar esa idea es que el Padre y el Hijo están unidos en el amor del Espíritu Santo, que comparten entre ellos. Y eso significa que Dios es una comunión de personas. Y eso es importante para nosotros por dos razones. Primero, porque la Biblia nos dice que somos creados a la imagen de Dios. Y entonces, si Dios es una comunión de personas, eso significa que la imagen de Dios en nosotros es una imagen comunal, es una imagen de comunidad. Somos hechos para la comunidad y nunca vamos a sentirnos completamente llenos fuera de la comunidad. Entonces, en el bautismo, cada cristiano se hace un miembro de una alianza, que es la iglesia, y alianza significa hacer compromiso personal. No podemos vivir la vida espiritual como algo privado. Entonces hay mucha gente que dice que, bueno, yo soy espiritual, pero yo no soy religioso, yo no voy a la iglesia. Pero si eres cristiano, nunca puedes decir eso, porque la vida espiritual tiene que vivirse en la comunidad de la iglesia. Segundo, si Dios es una comunión de personas, eso significa que Dios no es alguna super persona que está por encima del mundo, que está juzgando al mundo, mirando por abajo. Entonces el Evangelio dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. En relación con el pecado, la realidad que Dios es Trinidad y Dios es amor significa que Dios es misericordia. Entonces, todas las lecturas del día de hoy de la Biblia enfocan en la misericordia de Dios. Y es muy bueno pensar en la misericordia de Dios en el Día de los Padres, porque Jesús vino a revelarnos a Dios como Padre misericordioso. Entonces, si tú vas a confesarse en el sacramento de reconciliación y recibas la absolución, el perdón de los pecados, ¿qué dice el Padre, el sacerdote? Las primeras palabras que dice, Dios, el Padre misericordioso, ha reconciliado consigo el mundo. La cosa más importante sobre Dios como Padre es su misericordia. En sí, Dios no es masculino ni femenino. Llamamos Dios Padre porque Dios mismo llamó Dios Padre y honró a Dios diciéndole Abba, Papá. En el mundo antiguo era el padre que dio vida a los hijos. En el mundo antiguo las mujeres no tenían nada que ver con la transmisión de vida. Ahora hemos cambiado la idea, hemos aprendido más, ¿no? Pero en el mundo antiguo, cuando Jesús vino, fueron los padres que transmitieron la vida. Entonces, para decir que Dios es Padre de la misericordia, significa que misericordia es la fuente de la vida para nosotros. En un mundo en donde el poder del pecado afecta todo, misericordia es la fuente de vida nueva. Por eso Jesús dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Y entonces dice, el que cree en el Hijo no será condenado,
porque no creemos en esta misericordia y no vivimos la misericordia y no compartimos la misericordia. Nuestra misión como iglesia es una misión de misericordia. Y la misericordia no puede ser una excusa por la mediocridad en la vida espiritual. No puede ser que yo voy a quedarme en casa y ver el partido de fútbol porque Dios es misericordioso. No puede decir eso. Y misericordia no dice que, bueno, Él está haciendo un trabajo muy malo, pero voy a tener misericordia y no voy a hacerle sentir mal. No, eso no es misericordia. Y misericordia no es como, bueno, ella está cometiendo un error grande, pero yo voy a ser misericordioso y no la voy a criticar. Ese no es misericordia. Misericordia es el deseo de apoyar a los demás para que realicen su potencial máximo. Misericordia significa acompañar a los demás en sus errores para guiarlos en un camino mejor. Misericordia significa nunca creer que una persona no puede cambiar. Misericordia significa creer que siempre hay posibilidad que nuestros hermanos pueden cambiar y crecer. El Antiguo Testamento, la lectura de hoy es la segunda revelación de Dios a Moisés. El primero era en la zarza ardiente en Éxodo 3 y la segunda está en Éxodo 34. Y eso es después del momento cuando Israel regresó al culto pagano adorando la imagen de un becerro de oro. Y entonces después de esa tragedia, Dios descendió en una nube, dice la Biblia, y se quedó junto a Moisés y proclamó su nombre, Señor, el Señor, el Señor, un Dios misericordioso y compasivo, paciente, lleno de amor y fidelidad. Entonces, a pesar de ese rechazo serio de Dios con el becerro de oro, Dios se revela como Padre de misericordia, que va a quedarse con su pueblo, que va a perseverar con el pueblo, que va a guiar su pueblo adelante. Entonces, la misión de la iglesia es precisamente eso, establecer una cultura de misericordia. En la segunda lectura, Pablo nos da unas características de una cultura de misericordia. Una cultura de misericordia es una cultura en donde hacemos esfuerzos para sanar relaciones dañadas. Una cultura de misericordia es una cultura en donde nos animamos unos a otros. Una cultura de misericordia es una cultura en donde hacemos el esfuerzo para comprender a los demás. Una cultura de misericordia es una cultura en donde vivimos en paz. Entonces, la misión de la iglesia es hacer cualquier cultura una cultura de misericordia, ¿verdad? Y misericordia también es el deseo de aliviar el sufrimiento humano. Cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, ¿qué dijo? Dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la presión de mi pueblo en Egipto y conozco su sufrimiento. Dios, el Padre de misericordia, no causa el sufrimiento. Dios viene para aliviar el sufrimiento de su pueblo. Y esa también es nuestra misión como cristianos. Estamos llamados a superar el sufrimiento con la misericordia. Entonces, una persona misericordiosa nunca dice que, bueno, pues no voy a involucrarme en los problemas de otras personas. Y una persona misericordiosa nunca dice, ok, voy a orar por ti, entonces llámame cuando me den la situación. Y una persona misericordiosa nunca dice que voy a escribir un cheque y ya, entonces espero que eso alivie tu sufrimiento. No. Escucha lo que dice el Papa Francisco. Él dice, a veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere
que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Jesús espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Y cuando lo hacemos, vivimos la intensa experiencia de ser pueblo. Entonces, en este Día de los Padres, nuestro Dios, que es una Trinidad de amor, que es un Padre misericordioso, quiere darnos vida nueva por medio de enseñarnos a vivir en su misericordia. A veces tenemos dificultad a apreciar la misericordia de Dios como Padre, porque los hombres crecen con la idea de que no deben mostrar emoción o ternura, que es signo de debilidad. Entonces a veces no tenemos modelos para la misericordia en nuestra vida familiar. Y a veces parece que mucha gente reza más a María como madre que a Dios como Padre, y casi quieren meterle a María en la Trinidad porque sienten que María es más misericordioso que el mismo Dios. Pero no debe ser así. Los hijos más necesitan sentir la misericordia y compasión de sus padres. Entonces, papás, en este Día de los Padres, ese es el mensaje más importante, que sus hijos más necesitan sentir la misericordia y compasión de ti. Y la misión de los padres y la familia es crear un hogar en donde la misericordia se manifieste. Comencemos construyendo una cultura de misericordia en nuestras familias, sanando las relaciones dañadas, animándonos unos a otros, comprendiéndonos unos